Sí, i no hi ha darrere. 10, el número perfecte. El número perfecte. Perquè si para, 10, oi? Vale, bueno, pues vamos a empezar esta introducción al yoga, a la filosofía del yoga. Lo hemos dividido en 3 días, de forma que bueno, son 3 viernes, y para profundizar pues, en distintos aspectos, distintos temas sobre el yoga. Primero todo me presento y luego expongo pues, lo que vamos a hacer hoy y posteriormente los días siguientes. Yo me llamo Dani, hace 20 años que soy profesor de yoga y bueno, mi trayectoria pues, en el yoga pues, ha versado en distintas ramas, pues, tanto en Ashtanga como en Hatha Yoga, Vinyasa, Kundalini. Bueno, dentro del yoga, propiamente de lo que es la práctica de yoga, hay muchas ramas. Hoy no vamos a profundizar en cada una de ellas o digamos, o sea, las voy a citar en algún momento, pero ya digo, hay muchas ramas y tampoco es cuestión de ir a mirar pues, cada rama qué aporta y qué no aporta, ¿no? También decir, bueno, me he dejado decir que os agradezco vuestra presencia y también las personas que estamos grabando para Instagram Live, y las personas que lo veáis en diferido, pues también gracias por vuestra atención. Y también, bueno, pues aparte de yoga, pues también me he formado en astrología y bueno, en psicoterapia también. Mi interés por el yoga viene, pues podríamos decir, de familia, por un lado. Provengo de padres hippies, para decirlo así rápido, ¿no? De la época, pues, mayo 68, pues a partir de aquí hacia adelante. Y por lo tanto, pues es algo que de alguna forma pues, me es familiar y por lo tanto es como, sin quererlo, es como que me topé con ello y, bueno, y empecé pues, a meditar a los 16 años, a hacer yoga con 16 años, a profundizar pues, en lecturas, en distintas cuestiones sobre el tema. Y tampoco no tenía yo intención pues, de dedicarme profesionalmente, como estoy haciendo, pues, al yoga, pero bueno, la vida me fue llevando y aquí estoy. También quiero decir que esto en principio no, o sea, tiene formato, digamos, de charla, ¿no? O sea, es decir, pues, yo explico o expongo, pero también pues, quien quiera, cuando quiera, pues me puede interrumpir y podemos entrar en diálogo, en debate, sobre lo que queráis. Estoy abierto a poder pues esto, dejar que fluya, ¿no? Sin más, dejando que tal como vaya viniendo, pues será bueno. Bueno, y agradecer también a Javi. Esta idea es el primer día que hacemos esto, es el primer día que bueno, que yo le propuse a Javi de aquí del 12 Topos pues hacer esta experiencia de traer pues el yoga, traerlo fuera, digamos, del aula propiamente o de los centros de yoga, traerlo pues a lugares más que no asociamos, ¿no? Pues en este caso estamos en un pub, no asociamos con el yoga y bueno, y a partir de aquí pues se lo propuse. No es una idea que me venga, digamos, de la nada, sino que proviene de escuchar un programa que se llama Filosofía a la Gorra, que cuelga programas desde hace años en YouTube, y es un chico que decidió en un momento dado salir de la academia y llevar la filosofía pues, a espacios pues, centros cívicos, centros ocupados, bares, etc. Y de aquí pues dije, pues mira, pues es una idea que también me atrae y bueno, esta es la génesis, ¿no? de lo que estoy haciendo. Bueno, hablar de yoga, hace un momento pues hablábamos así, en petit comité hablábamos de esto, ¿no? De que hay muchas ramas, de cuál es el yoga que quizá pues, nos puede ir mejor, ¿no? Quien más, quien menos practica yoga, conoce yoga, etc., ¿no? El yoga está como muy instalado en nuestra sociedad, es algo que salimos a la calle y seguramente de cada 10 personas, pues seguramente 7 tranquilamente deben practicar yoga, y 3, y las restantes lo conocen pues de alguien o conocen, pues yo qué sé, ¿no? Pues es que se cita constantemente en muchos medios, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es quizá salir de esta idea de un yoga, digamos, al uso, porque, primero de todo, decir que el yoga
y ahora como explicaré con más detalle, el yoga como, digamos, como visión o como filosofía, y ahora pues también entraré a especificar, ¿no?, a qué me refiero cuando digo esto. El yoga, ante todo, es una práctica metafísica, es decir, es una práctica espiritual, es una práctica que va más allá, pretende ir más allá de lo físico, sin olvidar, o sea, no desechamos lo corporal, no desechamos lo físico, lo material, sino que lo que pretendemos es, desde lo físico, desde lo material, desde lo denso, ¿vale?, desde el primer chakra, si queremos decirlo así, poder ir accediendo a distintos a estados más elevados de conciencia, hasta poder alcanzar lo que se conoce en India como el estado, digamos, supramental, o el estado de, digamos, de adualidad, es decir, de no dualidad o adualidad, según el concepto, ¿no?, que queramos utilizar. Esto es importante porque, digamos, toda práctica de yoga sin este objetivo, velado, o sea, de forma velada o de forma explícita, no es yoga. O sea, es que es así, simplemente, o sea, podemos decir que practicamos yoga como una cuestión física, pues yo qué sé, ¿no?, para estar más guapos, más guapas, algo que se vende mucho, ¿no?, pues para hacer yoga pues, en este aspecto, ¿no?, para estar más joven, para, yo qué sé, para la salud, etcétera, lo cual es cierto, o sea, va muy bien, como decía hace poco uno de mis maestros, Gopala, decía, el yoga ayuda para todo, o sea, es una ayuda para todo, ¿no? O sea, ¿quieres ser mejor persona? Haz yoga. ¿Quieres concentrarte? Haz yoga. ¿Quieres, yo qué sé, pues tener mejor salud? Haz yoga. No, o sea, realmente, pero digamos, en esta panacea o en este todo, luego hay los matices que son los que yo quisiera pues apuntar, ¿no?, durante estos días. El yoga, o mejor dicho, y ahora vamos a ir como de lo más genérico a lo más concreto. Primero estableceremos un contexto, contextualizaré lo que es la práctica de yoga, lo que es la filosofía entendida dentro de la cultura india, y luego seguiremos hablando de filosofía india propiamente, con interrogante, ya que es un tema que no está claro, o sea que que en India se haya desarrollado la filosofía propiamente, ¿vale? En esto entraremos como, así pues con más profundidad, en el sentido de hablar, pues bueno, lo que conocemos, lo que entendemos en Occidente como filosofía, nace en Grecia y nace en un contexto muy determinado. Es a partir de este momento pues que se desarrolla, digamos, toda una línea en Occidente pues de pensamiento, de sistemas, etcétera, 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 pero que, pues bueno, India, pues podríamos decir tanto que sí, conoció y ha conocido la filosofía como tal, como también como que no. Por lo tanto, tenemos estos dos caminos, ¿no? Luego seguiremos con unos conceptos básicos, los darshanas, ya os explicaré con detalle, los textos básicos que vamos a ver, lo que es el yoga y lo que son los margas, ¿vale? Es importante también, ya vamos a entrar pues, a contextualizar, decir que aunque el yoga nos suene pues esto, como algo cotidiano, como algo amable, agradable, etc., el yoga en realidad, si me permitís, nos viene a romper los esquemas, o sea, nos viene a romper todo. O sea, es como que tú practicas yoga y si profundizas en el yoga y estás en el camino del yoga, de pronto es como que se produce una escisión, para decirlo así, ¿no?, entre, digamos, nuestro pensamiento aristotélico, nuestra lógica aristotélica, siguiendo pues una lógica, digamos, de que si es A no es B y si es B no es A, en la que nos movemos, ¿no? Entonces 2 más 2 son 4, etc. Pero es que las coordenadas en las que se mueve el continente, o sea, el subcontinente indostani, son otras absolutamente distintas, y en las que, bueno, Rudyard Kipling, uno de los nobles de quien escribió el libro de la selva, decía, Oriente y Occidente nunca se van a encontrar. O sea, él lo dijo pues, en un momento dado, ¿no?, diciendo, pues, aludiendo justamente a esto que de alguna forma intento también explicar, que hay, digamos, discurren por caminos distintos lo que es el pensamiento occidental y la cosmovisión y toda la, digamos, la trayectoria, ¿no?, vital de Occidente y lo que es Oriente, ¿vale? Esto es importante porque
sí que es agradable, sí que es cómodo, sí que es, digamos, todo lo que hemos podido decir de bonito, de positivo del yoga, ¿vale? Pero a la contra es como que también nos pone en un lugar, nos hace salir, digamos, de una zona de confort cultural, digamos, de, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pues de conceptos básicos en los que nos movemos, ¿no? Nos coloca en otro lugar y nos hace ver que de entrada, pues bueno, conectas con algo que es el cuerpo, ¿eh? O sea, es como que te lleva a estar en el presente, algo que, por ejemplo, solo como apunte, pues nosotros estamos acostumbrados a que el tiempo sea lineal, sea cronológico. Cronológico viene de Cronos, del dios Saturno, en Roma, ¿no? Entonces es como que entendemos que el tiempo es lineal, que de A vamos a B y de B pues a C, etcétera, ¿vale? Entonces es como que ahí ya nos rompe un primer esquema que es el presente es algo vertical, para decirlo así. Es decir, yo cuando estoy en el presente, hola. Yo cuando estoy en el presente es como que, pues esto, ¿no? Verticalizo, digamos, mi experiencia, mi sentir, etcétera, ¿no? Y a partir de esto establecemos, digamos, una mirada hacia el futuro, digamos, una proyección, ¿no? Pero esto, ¿no? Entonces, Occidente básicamente se mueve pues, en esta línea, en esta linealidad horizontal, y en cambio, pues, el yoga, pues, lo que te propone ya es de entrada, conecta con tu cuerpo, con tu centro, respira, y a partir de aquí observa, ¿no? O sea, es como, vale, pues, yo qué sé, con nuestro día a día, ¿no? Cada cual con sus movidas, con sus estados emocionales, sus vaivenes, etcétera, ¿no? De pronto pues siente el cuerpo, siente pues si hay dolor, siente si hay tristeza, si hay frustración, malestar en general, siente si hay alegría, si hay, yo qué sé, ¿no? Pues una cosa pues expansiva, lo que sea, ¿no? Con lo que estemos, pero es como que nos sitúa ya en un punto muy distinto a lo que es, pues, yo qué sé, la práctica propiamente gimnástica, ¿no? Que la gimnasia en sí, pues, bueno, tiene, digamos, marca más unos objetivos, marca más, digamos, toda una linealidad en su desarrollo, ¿no? Para quien ha llegado ahora, bienvenido, bienvenida. Que en cualquier momento, si queréis intervenir, que debéis decir, pues, esto, pues, dejar fluir y libre, ¿vale? Vale, entonces, bueno, por lo tanto, el contexto, ¿no? O sea, India, digamos, hasta que, o sea, en la antigüedad, si nos retrotraemos a la antigüedad, podríamos hablar de que hubo un primer contacto importante entre Occidente, entendiendo Occidente, pues, digamos, a partir de Oriente Medio, hacia aquí, digamos, hacia Europa, y luego desde Oriente Medio hacia Extremo Oriente, pues para situarnos, pues el primer momento que se da como un encuentro así importante, según tenemos referencias así como escritas y tal, es el momento en el que se encuentran Alejandro Magno, el ejército de Alejandro Magno en Bactriana, y se encuentra ahí, pues esto, ¿no? Dos civilizaciones o dos maneras de entender la vida de formas pues muy distintas, hasta el punto de que con Alejandro Magno iba un filósofo, no me acuerdo el nombre, pero el filósofo este se encontró, digamos, con una asceta hindú, a lo que se ponen a hablar, como fuese que se entendiesen, y a estas que, y este es el punto al que voy a ir ahora, el asceta hindú le dice, bueno, para que veas que lo que digo es lo que hago, o sea, que hay una coherencia entre mi pensamiento, mi sentir y mi actuar, haz construir una pira. Entonces hace construir una pira, la enciende y él se quema. O sea, el asceta coge y se quema, ¿no? Entonces el filósofo se queda, digamos, pasmado y dice, bueno, a ver, esto me ha volado absolutamente la cabeza y yo ya no entiendo, ¿no? Es decir, recordemos que Alejandro es discípulo o es aprendiz de Aristóteles, vengo, digamos, de esta tradición, ¿no? en la que pues bueno, la tradición griega, pues lo que busca justamente pues es reconocer pues esta autonomía del pensamiento, reconocer, digamos, la capacidad lógica, ¿no? del ser humano ante, digamos, ante las adversidades, ante la vida, ante las aporías de la vida, etc., ¿no? Y de pronto es como que aparece esta asceta y está en otra, digamos, en otra dimensión, ¿no? Es como que no entiendo, ¿no?
Claro, esto rompe, como decía, pues rompe los esquemas y desde entonces los ha seguido rompiendo. Lo único que durante siglos, pues India es como que quedó relegada pues, a ese lugar, ¿no? a esa zona geográfica, hasta que aparece la Compañía de las Indias, la Compañía Oriental de las Indias, una compañía de comercio inglesa, y a partir de entonces se establece, digamos, toda una comunicación, todo un flujo comercial de forma pues, fluida y tal, y empieza pues, digamos, a llegar mucho más contenido de la India, ¿no? Las primeras traducciones que se hacen, si no recuerdo mal, es Max Müller en el siglo XVIII, un alemán, un filólogo, y bueno, empieza a traducir, digamos, las Upanishads, ¿vale? Uno de los textos, digamos, importantes y fundacionales de la tradición hindú y de la tradición del yoga. Bueno, como he dicho, si hay alguien que tenga alguna pregunta o lo que sea, si no, pues entiendo que vamos avanzando. Claro, entonces, a partir de entonces se empieza, digamos, a interesar, ¿no? Pues, sobre todo pues, a nivel pues, más filosófico, ¿no? Más, pues esto, ¿no? Los filósofos del momento se empiezan a interesar por la cuestión de la India, por esta cuestión, esta cosmovisión tan sui generis, ¿no? Y empiezan, pues, digamos, a desmenuzar pues, toda una serie de conceptos, lo cual ayuda a Schopenhauer a escribir El mundo como representación y voluntad, ¿vale? Un libro importantísimo, en un momento dado pues, lo escribe siguiendo, digamos, por un lado, pues, sigue la tradición, ¿no? Pues, kantiana, hegeliana, ¿no? Se pelea con Hegel, etc. Y por otro lado, introduce, digamos, toda ya una visión mucho más orientalizante, introduciendo conceptos como Maya. El concepto de Maya, entre otras acepciones, pero básicamente se la traduce como ilusión, como si el mundo, lo que vemos, la apariencia, recordemos, esto nos sonará pues, a Heráclito y a Parménides. Heráclito, por un lado, pues, dice de que todo es fluir, ¿no? O sea, todo fluye, por lo tanto todo es apariencia o todo es devenir, para decirlo así, y por otro lado tenemos a Parménides, que es más esencialista y poema sobre la natura, si no recuerdo mal, habla de lo que es y de lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, llega este momento en el que pues, el concepto de Maya se introduce digamos, ya en forma oficial, para decirlo así, pues, en la corriente de pensamiento occidental, y por lo tanto es un concepto que, así de entrada, para los occidentales es como, ¿qué hacemos, ¿no? Ante un concepto o ante una idea o ante digamos, una visión de la vida que nos dice que todo lo que vemos, todo lo que tocamos es pura apariencia y es pura ilusión? Y en la transitoriedad de lo que estamos viviendo, digamos, no hay nada esencial o no hay nada, digamos, a lo que te puedas aferrar, ¿no? Claro, esto choca con nosotros, con nuestra concepción, que nuestra concepción es una concepción, pues yo qué sé, pues, cristiana, por un lado, entendiendo pues, el mensaje de Cristo, ¿no? Que con la promesa de que vendría, ¿no? Haría una paurosía, que se dice, es decir, una segunda venida, por lo tanto hay toda una promesa, ¿no? En el futuro, en el que habrá, digamos, pues eso, una justicia, un juicio divino, ¿no? Y entonces, por lo tanto, los cielos se abrirían, bueno, y habría pues, los que se irían al infierno y los que se salvarían, ¿no? Claro, ante una idea, digamos, lineal, por un lado, en la que nuestra voluntad, ¿no? Recordemos también el momento en el que Lutero, con la Reforma, ¿no? Pues también hay una lucha, ¿no? Respecto a las... ahora no me sale el concepto, pero bueno, respecto, pues, digamos, la gente pagaba para limpiar sus pecados, las bulas papales, gracias. Entonces, claro, en este momento, ¿no? O sea, ya se establece, o sea, ahí me he perdido, pero quiero decir que en el momento en que Lutero pues, ya rompe, digamos, ahí el cisma tan importante, ¿no? En cuanto a la Reforma, en cuanto aparece el protestantismo, etc., es como que también se introduce otro concepto que va más ligado, digamos, o sea,
es como que es como la antesala, para decirlo así, a poder dar la bienvenida pues, a conceptos hindúes y a conceptos orientales que de pronto nos dicen que la vida, bueno, esto, ¿no? Es como algo transitorio, que no hace falta que como que te molestes, digamos, en, pues no sé, pues en pagar para que tus pecados sean lavados, etcétera, sino que, bueno, ¿no? Es como que es otra idea conceptualmente distinta. A partir de Schopenhauer, pues si seguimos un poco la línea, pues bueno, aparecería Nietzsche, ¿no? Siguiendo también, pues recordemos a Nietzsche, el momento súper importante en el que lee pues, a Schopenhauer, se le abre, digamos, todo el mundo, y a partir de Nietzsche yo hablaría ya de una, digamos, de un cisma total o sea, es como un corte, una quiebra total en el pensamiento occidental, porque él entonces ya es como que introduce la noción del perspectivismo y todo lo que es, digamos, una experiencia, digamos, propia, o sea, o subjetiva, para decirlo así, en frente a lo que se considera ideal, ¿no? O sea, recordemos que Nietzsche también responde a Hegel, al idealismo alemán, etc. Bueno, todo esto para ir como contextualizando, para que podamos ir entrando en decir, no, claro, es que el yoga nos está trayendo, o sea, toda una tradición, toda una, digamos, una peli, para decirlo así, o sea, que se sale, ¿no? O sea, fuera de los bordes establecidos por nuestra lógica. Por lo tanto, el yoga, pues, ante todo, como decía, es espiritual, es metafísico, ¿vale? Es una práctica que, solo como inciso así histórico, tenemos, hay restos, digamos, de cerámica en la zona de Mohenjo-Daro, en la zona, digamos, del Hindú, del río Hindú. En esa zona se establecieron, digamos, unas poblaciones, los dravídicos, según parece ser, que luego migraron hacia el sur y son los que actualmente, pues, son, digamos, los originarios de la zona, ¿vale? Pues entonces, en un momento dado, pues aparecen los indoeuropeos que vienen del norte, que parece ser, y lo digo así, parece ser pues que son, digamos, los descendientes de la Atlántida. Digamos, que Platón es quien introduce el mito, quien introduce toda esta idea de que hubo una civilización anterior que era muy avanzada en cuestiones pues, tecnológicas, espirituales, etcétera, y que en un momento dado pues, desapareció sin dejar rastro. Y por lo que, digamos, una de las conjeturas es que los hiperbóreos, que vienen pues, del norte de Europa, de las estepas, entonces fueron bajando y se instalaron en la zona, digamos, norte, medio norte de India. Pues entonces, en esta zona que decía que estaban los dravídicos, se han encontrado restos de lo que parece ser, pues, digamos, figuras en meditación o figuras proto-yógicas, para decirlo así. Y por lo tanto, también decir que entonces, por lo que se ha ido estudiando y sabiendo, pues inicialmente el yoga no era una práctica física en sí, sino que era sobre todo el hecho de estar en un estado meditativo profundo, ¿vale? Entonces, por otro lado, también diría que el yoga, como toda filosofía hindú, ¿vale? Que ahora veremos con detalle, como toda filosofía o como todo darshana hindú, es ante todo una práctica salvífica. Esto es muy importante. Es decir, que como este asceta que se quemó a lo bonzo, para decirlo así, la práctica filosófica hindú tiene que ir siempre en coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción, ¿vale? Porque lo que pretende, como decía también hace un momento, es llevarnos a un estado, digamos, más allende de la materia. Por lo tanto, es como, hay un concepto en sánscrito que es dukkha, que quiere decir, se traduce como sufrimiento, pero, bueno, digamos, su acepción sería más apropiada decir que estamos en un estado, o sea, estamos en un estado contingente, en un estado, digamos, donde, queramos o no, pues hay tiempo, hay espacio, y por lo tanto hay corrupción del cuerpo, etc., ¿no? Entonces, esta palabra indica que en este estado, o en este plano, digamos, de existencia, estamos sometidos a esta corrupción y que lo obvio, lo óptimo, es poder superar este estado y establecernos en un estado en el que, digamos, no haya esta corrupción, no se produzca, digamos, este deterioro.
Y este estado es el que se conoce como el estado del Jivan Mukta, del liberado en vida, o el estado también de Brahman, ¿no? Es decir, en el que no hay dualidad, como decía antes, no hay dualidad entre la conciencia cósmica o universal o divina, digamos como queramos, Satchitananda, es una tríada una fórmula que se utiliza para definir de alguna forma pues, la conciencia divina con la conciencia individual que soy. Es decir, pues la imagen que nos puede ayudar es la gota cuando cae en el mar. Entonces ahí se disuelve, ¿no? Esta sería una idea, digamos. Y entonces en este momento, digamos, histórico, ¿no? de Mohenjo-Daro, etc., se ha podido estudiar pues, que, digamos, que lo que básicamente se hacía era pues, una práctica como de concentración, de meditación, de contemplación profunda. Si seguimos en el tiempo, sí, vamos a entrar ya a hablar pues, propiamente de filosofía, ¿no? La palabra filosofía es una palabra de origen griego, es una palabra que parece ser, la tradición dice que fue Pitágoras el primero que la utilizó para definir, digamos, este amor, este deseo, este impulso hacia el conocimiento, hacia el querer saber de forma autónoma, no de forma, pues a través de los mitos, no a través, digamos, de una religiosidad. En aquel momento pues podríamos hablar de todo lo que es bueno, de Hesíodo, hablaríamos de Hesíodo, hablaríamos de Homero, es decir, estamos hablando de una época en la que los dioses están todavía muy presentes y están todavía pues en su, digamos, como una explicación racional o mitológica, pero, o sea, como que ya nos cerraba, o sea, ya nos daba para sentir que estábamos en el lugar adecuado, para decirlo así, ¿no? Pero a partir pues esto, de que empieza a aparecer, digamos, toda una corriente de personajes que empiezan a introducir pues, una idea revolucionaria, que es el hecho de poder, pues esto, valerme por mí mismo, por mi propia capacidad intelectual, intelectiva, para poder, digamos, resolver problemas o resolver cuestiones del día a día sin necesidad de recurrir a los dioses, como anteriormente, ¿no? Y ahí, pues digamos, es como que aparece el concepto de filosofía propiamente. Concepto que, por lo tanto, se ha debatido mucho, y Hegel pues, fue, digamos, el que inició toda una lucha para... No, es como que por un lado decía que no era filosofía, o sea, el pensamiento hindú no era filosofía, pero por otro lado también se contradecía y veía también tintes, ¿no? Si por filosofía entendemos el hecho de analizar y de profundizar, digamos, en cuestiones solamente a través de la razón o solamente a través del logos y ya, entonces está claro que el pensamiento hindú no es filosofía. ¿Por qué? Porque el pensamiento hindú dice, está muy bien utilizar la mente, o sea, está muy bien, digamos, establecer pues, un marco de análisis, un marco en el que movernos, pues esto, pues de forma genérica, a nivel cultural, etcétera, para que no nos despistemos, o sea, para no tener que volver a empezar cada vez, ¿no? O sea, por sí mismo, cada individuo pues, a pensar por sí mismo. Pero si solo nos quedamos con esto, es como que se empobrece la experiencia, se empobrece, digamos, la existencia humana en sí, ¿no? Y por lo tanto, lo que buscan es, como decía, es una experiencia salvífica, una experiencia que nos pueda llevar más allá de lo material, de lo denso, para establecernos en un estado, como decía, pues adual, o de no dualidad, en un estado de plena, digamos, de plena conciencia. Claro, uno puede pensar, esto es propiamente, aquí hago un paréntesis, por eso también es importante señalar una cosa, que en la India la religión, el concepto de religión que viene del latín de religare, que quiere decir, digamos, religar, o sea, volver, digamos, a conectar, ¿no? el individuo con la fuente, con Dios, en este caso una religión occidental, claro, la religión le queda pequeña, digamos, o sea, en base a unos rituales, en base a una moral, etcétera, a la espiritualidad o al pensamiento hindú le queda pequeño. Porque dice, no, o sea, es que no el ser humano se tiene que salvar, sino es que, digamos, la creación o
ellos utilizan otro concepto, es decir, el concepto de Sanatana Dharma, el concepto de ley cósmica, de ley eterna, es decir, esta ley eterna va a estar, queramos o no queramos, va a estar siempre presente. Entonces nosotros lo que tenemos como dos opciones, o sea, o nos ponemos de espalda a digamos, a este flujo, o nos ponemos de cara, ¿vale? De aquí también que se asocia normalmente a la India como, y al pensamiento hindú como un pensamiento nihilista, como un pensamiento, digamos, de negación de la vida. Pero es que yo creo que ahora pues vamos como entendiendo, ¿no? O sea, cada vez hay más publicaciones y cada vez hay como un pensamiento como más, digamos, también con todo lo que es la descolonización, es muy importante este movimiento para poder entender y poder empezar a establecer un diálogo más fecundo y entender qué es lo que nos quieren decir, o sea, de qué nos hablan cuando hablan de, pues esto de Maya, que nos hablan de que la vida es sufrimiento, de que aquí, pues, yo qué sé, pues no hace falta, digamos, tampoco pelearse, ¿no? Para, ¿no? O sea, poner la voluntad y anteponer, pues, un proyecto personal, etcétera, sino lo que dicen es, bueno, vamos a dejar fluir, vamos a dejar que el Sanatana Dharma, que me trasciende a mí, nos trasciende a todos, etcétera, pues vaya haciendo su curso y cada cual se, digamos, se coloque, se posicione en el lugar natural que la vida le ha, digamos, le ha asignado, ¿no? Y de aquí que nosotros asociamos, por lo tanto, al pensamiento hindú como un pensamiento fatalista, como un pensamiento, pues esto, de negación de la vida, etc. Solo hace falta pensar, pues, en uno de los referentes que tenemos hoy día, en el budismo, en el Buda, ¿no? El Buda en un momento dado, cuando se ilumina, o sea, cuando alcanza este nirvana, en un momento dado dice, bueno, a ver, yo ya lo he alcanzado, estoy muy bien, pero ¿para qué lo voy a transmitir al resto? Si, yo qué sé, ¿no? Si cada cual pues que haga su camino, ¿no? Entonces, digamos, este pensamiento, en el sentido de que, ¿cómo decirlo, no? Pues que llega un momento en el que se establece, digamos, esta conexión o digamos, esta no dualidad, para nosotros parece como que es, digamos, una negación, ¿no? Pero justamente lo que pretende, pues, el pensamiento hindú es que no nos quedemos con la experiencia inmediata y que por lo tanto trascendamos toda experiencia yendo más allá. Por lo tanto, pues esto, pues, en cuanto a filosofía hindú, es como, pues bueno, es un vocablo que es escurridizo, pero también se podría asignar tranquilamente, ¿no? Yo creo, bueno, yo soy partidario de dejar así como abierta la posibilidad. ¿Vais siguiendo? Sí, si no me decís, si cortamos y seguimos. Vale, entonces, bueno, en cuanto a conceptos básicos, tenemos, he apuntado algunos que yo considero que son importantes y no es que los quiera, digamos, nombrar y desligadamente, sino que creo que es importante entender que, por ejemplo, para hacer un símil, si hablamos de rock, ¿vale? De música rock, no podemos hablar de rock si no, o sea, si queremos profundizar, me refiero, ¿no? No podemos hablar de rock si no hablamos de blues, si no hablamos de cantos espirituales, si no hablamos de África, si no hablamos, digamos, de todo un movimiento, ¿no? La esclavitud, etcétera, ¿no? Claro, el rock, podemos decir, pues yo qué sé, pues que el rock nace, pues, a partir de Chuck Berry o lo que sea, pero, digamos, o sea, estamos obviando toda una tradición, toda una corriente, ¿no? Pues lo mismo pasaría en este caso, ¿no? Para hablar de yoga, necesitamos como establecer también, pues, este marco que he contextualizado, pero a la vez también unos conceptos que nos ayuden a poder, digamos, entender, pues esto, ¿no? ¿Qué es yoga propiamente y por qué, pues, tiene una tradición que es que, pues, de 4.000, de 5.000 años más o menos, presente hoy día? Y como anécdota os cuento que cuando a principios del siglo XX en India estaba colonizado por los ingleses y la práctica de yoga propiamente estaba desapareciendo. O sea, la práctica de yoga ya se veía como algo anacrónico, como algo, digamos, que era cosa, digamos, ya de chalados, o sea, para decirlo así, ¿vale? En el sentido de que, bueno, era una cosa ya muy restringida o muy, digamos, muy residual. Y fue gracias a la práctica de la aristocracia inglesa
que empezó a practicar yoga, a interesarse, que empezó, digamos, otra vez a coger, digamos, volada o coger fuerza, ¿no? Propiamente lo que es la práctica de yoga, no el pensamiento en sí, hindú. Y por lo tanto, que hoy estemos practicando, digamos, yoga, pues, digamos, a cada esquina, para decirlo así, es casi bien más una cuestión azarosa que no una cuestión, digamos... pero, aún así, se mantiene vivo el yoga, se mantiene viva la tradición, y estamos hablando, como decía, pues, de una tradición de miles de años, que ha sido una experiencia, digamos, totalmente empírica, en el sentido de ensayo y error. Y todo lo que se ha ido transmitiendo es, digamos, toda una comprobación de, pues esto, de miles de años y de miles de personas. También ante pues esta tradición, claro, uno piensa, pues bueno, ¿qué puedo yo aportar, no? O sea, ¿qué puedo yo, digamos, siendo también a la vez occidental, que esto también es importante, es decir, los hindúes no aceptan a nadie que no sea nacido propiamente en India, que no sea propiamente, digamos, dentro de una casta. O sea, yo no puedo decir así como así, yo soy hindú, ¿vale? Porque hay toda una tradición, hay toda una transmisión de Gurukula, que se dice, una transmisión directa de maestro a discípulo, y sin este orden, este Sanatana Dharma del que hablaba, sin este, digamos, sin este respeto hacia la tradición, es como que, bueno, yo puedo decir que soy hindú, pero es como que no me van a hacer caso, no tiene importancia, ¿no? Por lo tanto, esto ya también es importante decirlo, porque de alguna forma el yoga que estamos practicando aquí, pues ya tiene, digamos, otras influencias, ya tiene toda una otra mirada, ¿no? Y bueno, esto es importante para también situarnos, ¿no? Pues bien, como decía, los conceptos básicos, y los voy a ir nombrando a medida, digamos, que vayan también apareciendo en la historia cronológica del pensamiento hindú. El pensamiento hindú se enmarca dentro de lo que es los 4 Vedas, ¿vale? Es decir, la época védica, conocida como la época en la que había, digamos, toda una revelación por parte, digamos, de la divinidad, o sea, de Brahman, para decirlo así de forma rápida, había, digamos, toda una revelación que los ascetas, los que meditaban, los que se colocaban, ¿no?, en posición, que hoy día, digamos, tantas personas practicamos, ¿no?, para centrarnos, para conectar con nuestro eje, etc., pues entonces escuchaban, digamos, esta revelación a través del intelecto, o sea, de un intelecto o de una intuición pura, para decirlo así. Y entonces este conocimiento es lo que se conoce como Sruti, es decir, lo que se transmite de boca a oreja, o sea, lo que se transmite, digamos, de maestro a discípulo, la transmisión de Gurukula, ¿vale? Esto es importante porque a partir de un momento dado, pues se escriben, aparecen los Vedas. Los Vedas son 4 libros que la tradición venera o tienen como libros, digamos, fundacionales, que es Atharvaveda, Samaveda, Ayurveda y Rigveda. En general, es un compendio de conocimientos muy amplio, ¿vale?, pero que, digamos, establece toda una serie de ritos, establece todo un marco de pensamiento y de acción, porque, como decía, el pensamiento hindú es, ante todo, un pensamiento salvífico, es una praxis, ¿vale? Entonces establece, digamos, todo este marco para que el orden celeste pueda, digamos, también establecerse en la tierra y pueda haber una correspondencia, y por lo tanto hay, digamos, todo un orden establecido a partir, pues, de las castas, a partir ahora no voy a entrar, bueno, que esto ya nos iríamos mucho del tema, en cuestiones, pues yo qué sé, en cuestiones de la casta, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, es algo que lo vemos como un anacronismo, como una cosa muy loca, etcétera, ¿no? O también con la cuestión de género, ¿no?, todo lo que es la cuestión de la mujer, etcétera, o la cuestión política. O sea, no vamos a entrar, porque es que si no me llevaría ya mucho rato y no es la intención, ¿no? Pero bueno, decir esto, ¿no?, que entonces en este orden que se establece,
se establece a partir de los Vedas. Entonces, los Vedas, digamos, en el correr del tiempo, permiten que aparezcan unos ascetas, digamos, ya como, digamos, más formales, para decirlo así, que son los que transmiten las Upanishads. Las Upanishads son otros libros, digamos, otro corpus de conocimiento, que la traducción literal es sentarse a los pies del maestro. Sentarse a los pies del maestro para escuchar, para atender, para, digamos, para esta transmisión, para que me llegue el conocimiento salvífico. Y bueno, y estos, digamos, están dentro de la Shruti. Pero a partir del momento empieza, digamos, lo que es la escritura propiamente, o sea, la transmisión, digamos, más memorística, que es la Smriti, ¿vale? La Smriti es ya cuando aparecen, digamos, todo lo que es los Puranas, todo lo que son los Bhagavatas, todo lo que son, digamos, libros ya más, pues, de corte, o sea, de tipo leyenda, tipo más mitológico, etc. ¿Vale? Por otro lado, otro de los conceptos importantes es la distinción entre Atman y Brahman, ¿vale? Atman, por un lado, es digamos, el Brahman o la conciencia divina en el ser humano, que la tradición dice que está en Hridayam, es decir, en el corazón, se establece, digamos, es lo más sutil y lo más pequeño que podamos conocer o que podamos, digamos, es como ínfimo, para decirlo así, es la parte más ínfima del ser humano, pero a la vez es la parte, digamos, que nos permite trascender, o sea, que nos permite, digamos, siguiendo el corazón, para decirlo así, ¿no?, de forma coloquial, la que nos permite ir más allá de la materia y establecernos en este estado de conciencia. Estado de conciencia que, por cierto, como decía, hay toda esta transmisión, toda esta tradición, y cada uno de los maestros o cada una de las escuelas, incluso las heterodoxas, que también hablaremos de las heterodoxas, cada una de las escuelas y de los maestros siempre han hablado de lo mismo. Es decir, apuntan siempre hacia lo mismo, lo único que en el plano relativo, en el plano terrenal, pues establecen, digamos, caminos o fórmulas o métodos distintos, ¿vale? Y también decir, ya que estoy diciendo esto, no es lo mismo, no hagamos, digamos, la equiparación con los sistemas filosóficos occidentales. Es decir, el idealismo alemán, por ejemplo, pues se pelea con el idealismo, con la práctica o con la filosofía anterior. Heidegger, aunque reconoce, digamos, toda la tradición, él establece, digamos, otros parámetros para seguir, digamos, avanzando, y por lo tanto un sistema es como que corta al otro, va cortando, ¿no? Y van apareciendo, digamos, aunque beban de las mismas fuentes, pero van apareciendo distintas miradas que a la vez, pues esto, intentan como desbancar, ¿no? En este caso no, en este caso una de las características curiosas del pensamiento hindú es que se va imbrincando. Es decir, que tú me traes, yo qué sé, que tú me traes lo que, pues no sé, pues una zanahoria, por decir algo, y otro me trae, pues, una patata, lo que sea, ¿no? Es decir, vamos a ir sumando, vamos a ir conjuntando para que esa conjunción vaya dando, digamos, matices nuevos, y por lo tanto no se cierra, digamos, la tradición en sí, no se cierra el pensamiento, el dogma, o sea, el corpus no se cierra como un dogma. Y esto también es importante porque la experiencia, como decía, de esta conciencia se va transmitiendo, y se va transmitiendo siempre de una forma, pues, orgánica, de una forma en la que, si eres hindú, esto es importante, si eres hindú, puedes incorporar otra mirada, otra visión, y seguramente se va a aceptar siempre y cuando se beba de las fuentes, ¿no? Beba, digamos, de esta tradición. Entonces, otro concepto importante es Shakti Shiva. Shakti Shiva, sin entrar tampoco ahora, pues, en la cuestión de los dioses, que, bueno, que supongo que lo sabéis, hay muchísimos, hay millones de millones de millones de millones de millones de dioses, y no es que lo diga yo, es que lo dice, digamos, ¿por qué? Porque podemos establecer que Brahman se traduce como el uno sin segundo, es decir, no hay nada más, o sea, es el uno sin segundo, ¿vale? Y podemos establecer que es el máximo bien, para decirlo, o sea, es un bonum, pero a la vez cada uno de nosotros puede tener su propia, digamos, idiosincrasia, su propia tendencia
hacia un dios o hacia otro, y todo está bien, o sea, es decir, no necesariamente, no como, digamos, como pues en la religión, en las religiones abrahámicas, monoteístas, que se pelean, que si no sé qué, que si no sé... No, en este caso, pues yo qué sé, pues uno puede ser de Shakti, otro puede ser de Shiva, otro puede ser de, yo qué sé, de Varuna, otro puede ser de lo que queramos. Y todo está bien porque, como decía, es algo orgánico que se va imbrincando. Entonces, en este caso, Shakti y Shiva son, digamos, dos aspectos de la divinidad, y en concreto Shiva es el dios de los yogis y de las yoginis, ¿vale? Es el protector. Es el asceta también, se lo conoce como el asceta de los tres ojos, el que es capaz, como decía antes, pues el que es capaz de trascender el orden cronológico y establecerse en el orden kailológico, es decir, en el orden vertical, es decir, en un tiempo presente, adual, constante, ¿vale? Entonces, por eso se representa a Shiva como esto, pues el dios de los tres ojos. Y entonces, Shakti sería la energía primordial, la energía creativa, la energía, digamos, infinita de la divinidad o de la conciencia divina, y que por lo tanto es, por un lado, es el aspecto femenino, hago esta, digamos, esta distinción, el aspecto femenino de la divinidad, y Shiva es el aspecto masculino, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de yoga, y ahora también introduzco el concepto de yoga, etimológicamente, yoga viene de yug, quiere decir unión, ¿vale? Unión, y es como la idea que se tiene cuando se habla, digamos, de sentido etimológico, es cuando a los bueyes se les ponía, digamos, El yugo. El yugo. El yugo, eso, gracias. El yugo para labrar, etc., ¿no? Entonces, esto, ¿no? Pues entonces el concepto de yoga viene de aquí, también de esta idea de unión entre, volvemos a lo mismo, entre la conciencia universal, divina, etcétera, con la conciencia individual. Y en este caso, esto sería, digamos, otra vez un aspecto de, o sea, el anverso y el reverso de la misma moneda o de la misma experiencia. La experiencia de Shakti, que corresponde con la experiencia de Muladhara Chakra o del despertar de Kundalini, con la experiencia de Shiva, que corresponde a Sahasrara Chakra. Aquí ya veis que voy introduciendo también otro concepto, que es el concepto de chakra. También es importante decir que lo que es, digamos, a nivel macrocósmico, también es a nivel microcósmico, pero también a nivel, digamos, corpóreo. O sea, no nos quedamos, digamos, solo en conceptos o en una idea, digamos, vaga, para decirlo así, sino que hay una experiencia, vuelvo a repetir, hay una praxis, y en esta praxis, entonces, este microcosmos se traduce en que hay, por ejemplo, un recorrido energético, un recorrido de chakras, y en este caso, pues Shakti corresponde a Muladhara Chakra, el primer chakra, y Shiva corresponde a Sahasrara Chakra. Y la idea es que se unan en Anahata Chakra, ¿vale? Es decir, que cuando asciende la práctica de Kundalini, propiamente habla de esto, y se habla mucho, digamos, del despertar de Kundalini, etc. Pues cuando hablamos del despertar de Kundalini estamos hablando de lo que es, digamos, el despertar de Shakti desde el Muladhara Chakra, hacer ascender la energía hasta Anahata Chakra, y de Shiva hacer bajar la energía, digamos, de Shiva hasta Anahata Chakra. Y ahí se produce la unión. Uno de los símbolos que tenemos, digamos, más presentes es la estrella de David, por ejemplo, dentro de la tradición judaica. O sea, si nos fijamos también, o sea, tiene tres puntas, o sea, un triángulo inverso y un triángulo hacia arriba, y el punto en el medio sería el Bindu, o sería el Anahata Chakra, para decirlo de alguna forma, sería el punto central, ¿no? Otro concepto tendríamos el de Dharma, Karma y Samsara. Dharma ya nos suena porque ha hablado de Sanatana Dharma, de la ley eterna, del orden eterno, y por lo tanto hablamos del orden, o sea, propiamente el Dharma sería el flujo, digamos, el flujo cósmico, el flujo, digamos, de la vida, para decirlo así. Pues sería seguir este flujo, y estar en Dharma sería, pues, ¿cómo decirlo? Pues estar, sí, ser como, me viene la imagen del sufismo, del ney, o sea, el instrumento este que se toca, que tocan los sufís, ¿vale? Para entrar en estados meditativos, etcétera, que es vacío. Entonces ellos utilizan esta imagen para decir que el ser humano tiene que ser como el ney, que permita dejar fluir la divinidad a través de sí,
sin que haya, digamos, bloqueos, que decimos hoy día, interrupciones o digamos, o aspectos personales, ¿no? O sea, aspectos en el sentido egoicos, ¿no? Entonces, el Dharma por un lado, tendríamos el Karma por otro lado, que también conocemos muchísimo, ¿no? Que es, entendemos que el Karma es acción y reacción, el principio de acción y reacción. Digamos, es un concepto que se utiliza sobre todo en cuestión de metafísico, en el sentido de que se habla pues, a nivel pues, de reencarnación. Entonces, según hiciste pues, en una vida pasada, entonces en el presente pues, hay, digamos, un resultado, ¿no? Y bueno, y por otro lado, lo que es samsara es un término budista propiamente, mucho más ligado al budismo, pero lo traigo también en el sentido de que el budismo habla de la rueda de la vida y habla de que en la rueda de la vida pasamos por distintos estadios hasta poder, que es el samsara propiamente, hasta poder alcanzar lo que es el nirvana. El nirvana, es decir, pues volvemos al mismo concepto, ¿vale? Entre lo relativo y lo absoluto Brahman. Vale. Luego tendríamos la Trimurti. Trimurti es un concepto que, bueno, es un concepto hindú que se refiere a las tres caras de la divinidad y se establece, digamos, como podríamos hacer un paralelismo así muy digamos, muy coloquial, si me permitís, con la Trinidad cristiana, pero que bueno, es así muy de pasada, o sea, no quiero tampoco ahora marearos con esto, pero la Trimurti sería como los tres aspectos de la creación, ¿vale? Que por un lado tendríamos a Brahma, no Brahman, sino Brahma, que es el creador, porque Brahman es como que está allende incluso de su propia creación, y esto es, digamos, muy interesante, digamos, de desarrollar. Por otro lado tendríamos, o sea, Brahma por un lado, por otro lado tendríamos a Shiva, a Vishnu, que es el conservador. Vishnu sería el que mantiene, digamos, el orden propiamente del Sanatana Dharma. Y finalmente tendríamos a Shiva, que es el destructor o el transformador. Porque antes, y fijémonos una cosa importante, que es que en el mundo occidental, digamos a principios del siglo XX, cuando con todo el movimiento de la cuántica, todo el movimiento, digamos, con Bohr, con Einstein, con Schrödinger, etc., cuando ellos de pronto se dan cuenta, o sea, ¿no? Están, digamos, desarrollando toda esta teoría y a la vez, pues, la dualidad partícula-onda, entrelazamiento cuántico, etc., que están con todo esto, no encuentran referentes aquí en Occidente, o sea, se van a los griegos, ¿no? Intentan pues, establecer, digamos, a ver, ¿qué nos dicen los griegos, los presocráticos, qué nos dicen los naturalistas, ¿no? ¿De qué nos hablan, ¿no? Y empiezan a, digamos, a establecer un diálogo, por un lado con los griegos y por otro lado se van a buscar a Oriente, y van a buscar a Oriente porque justamente Oriente en general tiene, digamos, un marco de referencia tan amplio, o sea, tan amplio en sentido pues, conceptual, en el sentido espacio-temporal, o sea, en tantos sentidos que es ahí donde empiezan, digamos, a empezar a establecer paralelismos para entender qué es lo que está pasando con que o sea, el sistema, digamos, físico, mecánico, que se está yendo a, pues, está desapareciendo, o sea, se está cayendo literalmente el edificio, y dicen, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿de dónde cogemos, digamos, los conceptos para desarrollar lo que estamos observando, ¿no? Y se van a Oriente. ¿Por qué? Porque con esto de la Trimurti, lo que quiero decir es que los tiempos que utilizan, digamos, de creación de esta Trimurti, estos tres estadios, digamos, de creación, conservación, que a la vez también siguen pues, el mismo principio del segundo de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica, nada se destruye, todo se transforma, pues entonces o sea, la Trimurti, digamos, nos habla de esto y nos habla de que cuando aparece Shiva, o sea, cuando aparece, digamos, el momento de Shiva, aparece el pralaya, que se dice, es decir, la gran disolución cósmica. Si nos fijamos, la física nos está hablando de que el universo se está expandiendo y que llegará un momento en el que se empezará a contraer, y empezará a contraer supuestamente para iniciar otro Big Bang, o sea, para iniciar, digamos, otro universo. Y en todo esto, solo como, o sea, digamos, para hacernos una idea, ¿no? de la cantidad de, o sea, ¿cómo decirlo? La magnitud de tiempo que se utiliza para desarrollar estos conceptos,
Dicen, en el pensamiento hindú, dicen que un solo párpado de Brahman, un solo párpado de Brahma es, digamos, todo este proceso de expansión del cosmos y de contracción. Es decir, es algo que claro, o sea, y no estamos ni hablando, o sea, Brahman, o sea, está simplemente, o sea, totalmente allende, dicen, como disfrutando o observando la creación. Bueno, esto era un poco lo que os quería comentar, ¿no?, respecto a los conceptos. ¿Queréis decir algo? No sé si es que estoy yendo rápido pero bueno, no sé si queréis decir. Yo quería preguntar lo de la dualidad que está explicando, es que no entiendo muy bien qué es la dualidad en relación con otro estado. Sí, digamos que nosotros en nuestro día a día, vivimos, digamos, experiencias que se conforman en base a una dualidad, ¿no? Es decir, entre el objeto o entre el observador y lo observado hay una distancia, ¿no? Y por lo tanto hay como, digamos, una experiencia en la que podemos sustraernos y podemos, digamos, analizar de una forma en la que incluso podemos decir que eso no va con nosotros, o sea, podemos como obviar, ¿no?, que esa experiencia me está diciendo algo o me está, digamos, interpelando, ¿no? Y en cambio la dualidad es como establecer el marco en el que la experiencia, toda experiencia o todo, digamos, todo campo experimental, para decirlo así, es un reflejo de uno mismo, ¿no? Y a la vez, este reflejo en el campo relativo, a la vez tiene su correspondencia con Brahman. Sí, que entiendo. ¿Lo entiendes? Sí. Claro. Pero es que no me explique sí, entonces si yo veo algo, entonces siempre es diferente a mí, ¿no? En ese sentido, como dualidad. Sí. Siempre lo valoro en función de... Sí, en el plano relativo sería establecer, digamos, este campo, ¿no? Y luego, en el plano, digamos, de experiencia actual, ya, digamos, metafísica o espiritual, es que no hay distinción entre lo que decía del Ney, ¿no? Es decir, entre la experiencia que puedo tener más, digamos, más elevada con la experiencia, digamos, más terrenal, y simplemente pues es como que soy un canal o soy un instrumento ¿no?, en el sentido de que la divinidad, la conciencia me atraviesa. Y por lo tanto no hay aspectos egoicos o no hay aspectos personales que intervengan en la experiencia. Sí. Solo una pequeña reflexión. Yo me pregunto si los hindúes de hace 3.000 años o 4.000 años, cuando el proto-yoga empezaba sin saber qué era yoga, ¿no? Era una posición de la vida, una filosofía de pensamiento entre el ser y el espíritu, etc. Y todas las religiones lo tienen de una forma o de otra, incluso las monoteístas también. Si viesen la vida como la vemos ahora, y no con una visión un poco más nihilista, ¿no?, del mundo occidental, si no considerarían, ya sé que esto no tiene nada que ver con el yoga, pero bueno, estamos aquí. Si eso lo considerarían, si el mundo en que vivimos, no desde un punto de vista nihilista, sino no negando la vida, sería parte de ese flujo natural. Actualmente, dices. Sí, si lo viesen desde la perspectiva de hace 3.000 años, claro, ellos no sabían a dónde hemos llegado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si fuesen capaces de viajar en el tiempo y dijesen, a lo mejor a través del yoga que se practica ahora, no lo sé porque yo no tengo ni idea, ¿no? Sí. Pero como un representante, ¿no?, de aquella época, ¿no?, dirían, a lo mejor eso también forma parte de ese pequeño microcosmos que entra dentro de un universo mucho más abierto, ¿no? Y eso, bueno, pues al fin y al cabo lo han hecho los hombres de ahora, igual que somos los mismos que los de hace 3.000 años, 70.000 años, o sea, no hemos cambiado nada.
¿no? Entonces, claro, el tiempo, desde un punto de vista físico, el tiempo sí que es lineal. Y claro, ellos no nos pueden ver. Nosotros los podemos ver a ellos, pero ellos a nosotros no. ¿Me permites? Sí. Es una reflexión, no es una pregunta. Te diré que ellos sí que los vieron. Es decir, bueno, hay dos cosas aquí, ¿no? Como a desarrollar. La primera es, en el documental Ayurveda, no sé si alguien lo ha visto, es un documental que habla sobre la medicina tradicional india y habla, justamente en este documental, se habla de que, no te voy a decir si hace 1000, 2000 o 3000, no me acuerdo si lo decían tampoco, pero que sí que hay, digamos, referencias textuales en las que se reunieron una serie, digamos, de sabios en un momento dado para hablar de lo que, digamos, posteriormente iría viniendo. Iría viniendo en el sentido de, digamos, en un sentido como de alejamiento del principio que unifica o que de alguna forma nos da la vida, nos anima, para decirlo así. ¿Vale? Entonces, bueno, esto por un lado en el documental está Ayurveda. Y por otro lado, claro, es que no he hablado de ello en lo que he expuesto, pero sí que es cierto que tienen lo que tanto en el pensamiento hindú como también en Grecia, también se desarrolló, y los romanos en Ovidio, por ejemplo, si no recuerdo mal, en las Metamorfosis, habla de ello, hablan de que hay 4 estadios en el pralaya, o sea, digamos en este movimiento cósmico, ¿no? O sea, de expansión y de retracción. Se habla, y por eso digo que utilizan unas magnitudes de tiempo brutales, porque hablan de que hay 4 eras que se establecen para decir, o sea, hablan de la Satya Yuga, por un lado, de Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Y ya en los textos, en los Puranas, y en los Puranas pues no me acuerdo si es 500 a.C., 600 o 1000 a.C., ni idea, pero ya se habla, digamos, de que se establecen, digamos, unos 4 tiempos o 4 eras en las que vamos como descendiendo desde el Satya Yuga, que sería la era de la sinceridad o de la honestidad o de la verdad, o de, digamos, como queramos, en la que, digamos, el ser humano puede vivir pues en armonía, pues tanto consigo mismo como con su entorno, ¿vale? Y esto nos llevaría a otro debate o a otro tema que podríamos hablar de los estudios que se han hecho respecto al anterior, o sea, de la época, digamos, anterior a la aparición de la escritura, que es, por lo que parece ser, pues el ser humano no conoció las guerras y no conoció, digamos, toda una serie de calamidades que posteriormente se han conocido. Pero bueno, esto ya digo que sería otro. Entonces se habla de Satya Yuga, se habla de Dwapara, entonces es como que va bajando, y en Grecia, bueno, en la tradición greco-romana se habla de la época de oro, la época de plata, de bronce y finalmente de hierro. Y se dice que nosotros estaríamos en la época de hierro. Y se dice que por lo tanto en la época de hierro aparecerían, digamos, toda una serie de actitudes o de formas de ser, ¿no? Totalmente, pues, más, digamos, más enfocados hacia la apariencia y hacia, digamos, la fachada, para decirlo así, más que en la cuestión más esencial o más pura en cuanto al corazón, para decirlo así. Entonces, bueno, en este aspecto podríamos decir que de alguna forma sí que nos vieron, ¿no? O sí que, digamos, tuvieron esta intuición, ¿no? Otra cosa es digamos, en el desarrollo, pues yo qué sé, más, pues no sé, más lineal, en el sentido pues más tecnológico, más, yo qué sé, ¿no? El aspecto más individual, evidentemente, ¿no? Porque nosotros pues nos consideramos pues individuos, ¿no? Ajenos al otro, etcétera, etcétera, y en este aspecto pues no te sabría decir si, ¿no? Pero bueno, no sé si te respondo. Sí, bueno, no era una pregunta, era una... ¿Sí? ¿Quieres decir algo? ¿No?
Sí. Dale candela. ¿Eh? Nada, dale candela. Nada. Bueno, ya vamos acabando. Entonces, hablaba de darshanas, hablaba de filosofía y en el pensamiento hindú se habla de puntos de vista. Es decir, no se habla, digamos, de un sistema cerrado, como volvemos a nuestra tradición, sino que se habla de darshanas, de puntos de vista. Y por lo tanto, hay un símil que es la idea de que en la oscuridad, en la plena oscuridad, hay un elefante y, digamos, hay distintas personas que van tocando ese elefante y van, digamos, describiendo su experiencia a tocar el elefante en función, digamos, de su subjetividad o de su experiencia propia, ¿no? Y la tradición dice, no es que cada uno, o sea, no es que haya una sola verdad, no es que solo haya un elefante, ¿vale? Sino es que cada uno está, digamos, describiendo su experiencia y entre todos, si sumamos o si, digamos, establecemos un diálogo fecundo, pues entonces podemos establecer que era un elefante, pero quizá yo, pues yo que sé, estaba tocando pues, una pata, otro no sé, la cola o lo que sea, y entonces en función de esto, pues claro, uno puede pensar, esta es mi verdad. Pues esto es importante porque darshana quiere decir puntos de vista y darshana quiere decir que no es digamos, el yoga no es un sistema cerrado, sino justamente lo contrario. Por ejemplo, el yoga bebe, para definir su marco teórico, bebe del Vedanta y bebe del Samkhya. No voy a entrar ahora en detalle con esto porque es que nos llevaría, o sea, también, ¿no? Pero solo mencionarlo para que podamos entender pues, que dentro de los darshanas el yoga es un punto de vista, es digamos, una experiencia pues, hoy que conocemos como experiencia práctica, o sea, corporal, hatha yoga, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero está dentro de lo que son los darshanas. Luego tendríamos el Vedanta. No voy a entrar o sea, a nivel etimológico y tal, porque es que ya digo, nos llevaría mucho. El Vaiseshika, el Mimamsa, el Samkhya. El yoga también se cruza con el Samkhya y coge mucho, o sea, bebe mucho del Samkhya y hace un match ahí muy, muy potente. Luego tendríamos el Nyaya. Luego, estos son, hasta aquí serían los darshanas ortodoxos, y luego tendríamos los heterodoxos, los que, digamos, no reconocen los Vedas, no directamente no reconocen los Vedas, pero es como están, digamos, en el marco en el que están contextual, pues establecen un diálogo con los Vedas, aunque sea para refutarlos, ¿vale? Entonces por eso se dice que son las dos corrientes heterodoxas, que es el jainismo por un lado y el budismo por otro lado. Vale. De aquí, ya digo, no voy a entrar más. Luego tendríamos lo que son los margas. Dentro del yoga, hemos dicho al principio, hay muchas ramas. Dentro de esta rama, o sea, dentro de la práctica, pues hablamos de Kundalini, hablamos de Hatha, hablamos de Ashtanga, hablamos de Hot, hablamos de Power Yoga, hablamos, etcétera. O sea, hay muchos estilos, ¿vale? Pero todos más, o sea, quien más y quien menos, todos beben, digamos, de un tronco común, que es lo que se conoce como Ashtanga Yoga, es decir, el yoga de los 8 pasos, que esto es lo que veremos el próximo día, que es los Yoga Sutras, ¿vale? Es decir, todos beben, digamos, de este Ashtanga Yoga que a la vez establece 4 caminos o 4 enfoques dentro de lo que es la práctica de yoga, que es el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raja Yoga. En esto sí que me detengo un poco más, que es el Karma Yoga sería la acción desinteresada. Si antes hablábamos de que el karma es acción-reacción, pues en este caso el Karma Yoga sería llevar a cabo una acción de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, sin esperar, digamos, el fruto de esta acción que me revierta a mí de forma personal. Luego tendríamos el Bhakti Yoga, que sería el yoga de la devoción, y propiamente sería el yoga, digamos, más devocional en un sentido quizás más ritualístico. Luego tendríamos el Jnana Yoga, que sería el yoga del conocimiento, y propiamente sería, pues, el Jnana Yoga es el que estudia los textos y lleva el análisis hasta las últimas consecuencias, hasta digamos, a desmenuzar al máximo el pensamiento, y llega un punto en que, para decirlo así, se pasa de rosca y es como que el pensamiento desaparece, o sea, se establece siempre apuntando hacia lo mismo, hacia esta experiencia brahmánica. Desaparece
de pensamiento y se establece esto, pues una dualidad, como hablábamos hace un momento. Y finalmente el Raya Yoga, que el Raya Yoga sería como el compendio de los tres primeros, y sería el yoga real, ¿vale? Entonces sería como un compendio, aunque también, o sea, podríamos como hacer una separación de los tres y practicar de forma, digamos, distintiva el Raya Yoga, que sería pues lo que se conoce como el yoga supramental, para decirlo así, y a la vez también tendríamos el Raya o sea, compendiando los otros tres margas o caminos, ¿vale? ¿Sí? Vale. Bueno, y ya está, entonces ya sería pues esto, hablar de los textos básicos que vamos a ver, que es básicamente Bhagavad Gita, Yoga Sutras y Hatha Yoga Pradipika. Son los tres textos que todo, digamos, todo practicante, comprometido, todo profesor y profesora debería conocer pues con cierta rigurosidad o con cierto conocimiento profundo, porque son en los que se habla básicamente pues esto, del yoga como, digamos, una práctica salvífica, una práctica, digamos, como he estado exponiendo básicamente. Y bueno, decir que esto es digamos, el marco teórico así a super zoom, y luego el próximo día ya iremos como concretando con los textos, y ahí empezamos pues bueno a poder establecer más, quizá un diálogo más, no sé si más abierto, no tan conceptual. Bueno, y a partir de aquí pues no sé si queréis pues esto debatir, si queréis añadir algo. Estoy con la boca cerrada. Oye, pues vamos al viernes próximo ya y seguimos. Del tirón. Del tirón ya. Del tirón con el próximo viernes. Súper intenso y súper interesante por mi parte. Gracias. Yo me pregunto hasta qué punto un yogi, se les llama yogi, Sí, sí, sí. comprometido al 200%, incluso te diría no occidental, porque es como el jazz. El jazz tiene que ser de color afroamericano es decir, sí. un hindú auténtico, ¿hasta qué punto no tiene una componente religionaria? Entendiendo esa religión desde el punto de vista más amplio de la palabra, no estoy diciendo el cristianismo, no. No, entiendo. Religionaria en su concepto amplio y... Bueno, claro, hola, siempre... Porque yo creo que la gente, porque la gente que yo conozco, Sí. he vivido en varios sitios del mundo, no lo entiende así. No lo entiendes así, ¿en qué sentido? Perdón. O sea, que pueda tener una parte religionaria de compromiso. O sea, religionaria quiere decir espiritual. Espiritual, pero incluso te diría... dogmática o... rozando lo dogmático, efectivamente. Pero coqueteando con el dogmatismo de lo que sería una religión. Es una pregunta que tengo desde la ignorancia total. Pues yo diría Que no. que es que esa confesional es que... No, pero por eso tengo religión. No hablo de dioses. Sí, no, pero hablamos de dogma, ¿no? O sea, hablamos que se establecen unos parámetros en los que hay una moralidad, ¿no? Y dentro de esta moralidad, bueno, claro, una cosa es, digamos, hoy día, ¿no? En el sentido de que, yo qué sé, pues uno puede pensar que, tranquilamente uno puede pensar que es mucho mejor, yo qué sé, seguir este camino que aquel otro y tal, y podemos... Pero si nos ceñimos a la tradición, o sea, a lo que, digamos, a lo que han transmitido los maestros y las maestras, digamos, lo que se consideran realizados, no. No digo porque como... En un sentido, ya digo, como tú decías, en un sentido amplio, o sea, hablan de espiritualidad, o sea, te hablan... No, pero al beber de jainismo, budismo, que sea el heterodoxo, ¿no? De diferentes fuentes deicas, si quieres, divinas, ¿no? De alguna forma, al menos, bueno, yo cuando estuve en la India y la gente es muy religiosa,
Ah, sí, desde el concepto occidental, sí. Cosa. Pero claro, y ahí ves, un poco te transportan en el tiempo hacia lo que debería ser aquí. Todavía no existe porque el mundo se secó y la civilización se esfumó, pero a lo que podría ser hace 4.000 o 5.000 años, ¿no? Sí, de hecho, claro. la cultura hindú es la más antigua, claro, verbal de todo el planeta, de toda la historia de la humanidad. Entonces, eso se ha seguido transmitiendo así, ¿no? Y entonces, bueno, un profano dices que aquí hay un concepto de religión muy fuerte, ¿no? Es lo primero que te llega a la... Claro, pero no tiene nada, es que, bueno, yo recomendaría, pues, sobre esto a Eliade, Mircea Eliade, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los que establece, digamos, él, por ejemplo, Eliade hay una frase que dice, lo que es yoga en Oriente o en la India es alquimia aquí. ¿Tú la alquimia la considerarías religiosa? Depende, quizás sí. Bueno. Depende desde qué punto de vista lo enfocase. Bueno, claro, la alquimia también es cierto que hoy día pues ha quedado muy digamos, muy residual y histórico, pero no, es decir, él lo establece en el sentido de decir, bueno, es que es una práctica transformadora, no es una práctica moral, no porque hagas el bien, o sea, entonces, bueno, no sé, establece unos parámetros que dice, pues no, es que lo que es el cristianismo sí que es religión, ta. No, pero yo por ejemplo me fijo en el jainismo y budismo, ¿no? Porque el jainismo que adoran a los elementos de la naturaleza en su microcósmica existencia, la mariposa, y los templos jainistas en Japón son, bueno, y respirar religión aquí, ¿no? Es muy igual, ¿no? Entonces, por eso digo, como bebe de todas estas fuentes, yo no sé hasta qué punto el auténtico hindú y yogi, ¿no? Lo ve un poco desde esa perspectiva, que yo creo que en cualquier caso no se ha trasladado a Occidente, eso en absoluto. Si es que hay algo de eso en absoluto. No. Porque sí, es verdad que tienen en Brahma, que son como una casta, ¿no? Sí, los brahmanes, sí, brahmanes. Pero no es lo mismo que... Bueno, los brahmanes son los que custodian, digamos, dentro de las castas, ¿no? Que hay cuatro castas, son los que custodian, digamos, el conocimiento. La casta más alta. La casta más alta. Entonces, ¿el concepto es el mismo en yoga o es que lo usa en ese sentido? Bueno, serían cosas distintas, porque lo que es yoga sería un darshana y lo que sería una casta sería, o sea, ¿cómo decirlo? Son brahman, no necesariamente practica yoga, ¿no? O sea, pero a lo mejor se usa en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor se practica la yoga, entonces después se usa ese término en ese sentido para las casas. Bueno, si nos ponemos como a rizar, o sea, a hacerlo con más detalle, claro, he hablado de los dravídicos, ¿vale? Al inicio, los dravídicos son los que estaban establecidos en el norte. Cuando llegaron los indoeuropeos, que parece ser que por estudios y tal no hubo una invasión, como se decía anteriormente, pues hubo una convivencia, simplemente fue un desplazamiento orgánico. Entonces los dravídicos, digamos, tenían otros dioses, o otra, digamos, ¿quiénes establecen el concepto védico, el concepto de casta, el concepto? Son los indoeuropeos. Entonces ahí hay como una ambivalencia, porque en el sur las prácticas, o sea, el concepto, o sea, de todo lo que he hablado es, digamos, como más destilado, porque, bueno, beben, digamos, de otra fuente para, ¿no? Entonces ahí, bueno, como decía, claro, se van yuxtaponiendo, o sea, estratos de, no sé, ¿no? de experiencias, y en este aspecto, pues bueno, lo que es la casta brahmánica sería más una casta, o sea, más en contacto con, o sea, más en relación con los europeos. No, pero yo también creo que eso, que uno puede pensar eso, de que hay como mucha relación entre religión y Bueno, al menos cuando vas a la India y te metes un poco en la gente, ¿no? Que miras desde los ojos, está claro que lo que ellos
viven a través del yoga no es lo que se vive en Occidente, excepto los profesionales, la gente que esté comprometida, ¿no? La minoría. Sobre todo Estados Unidos también. En Estados Unidos el yoga es como hacer mountain bike, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor es una cuestión de experiencia, ¿no? Como ellos lo viven. Pero luego, por ejemplo, vas a Japón, ¿no? O a China y ellos lo viven de una forma muy similar, muy diferente, porque los orígenes son otros, y bueno, el Buda fue posterior a todo eso, el Siddhartha y toda la civilización, pero al final han absorbido parte de este sentimiento espiritual, o sea, sentimiento de absorción espiritual del entorno en donde vivimos. Lo que pasa es que quizás, bueno, desde mi punto de vista, por lo que he leído y he visto, un poco más terrenal que como decir, vamos a proyectar todo esto en el mundo en que vivimos e intentarlo que haya un karma, ¿no? Una acción-reacción, un resultado. Entonces, cuando hablas con la gente de la India, la gente mayor, que ya tiene una experiencia, lo viven como una experiencia religionaria, entre comillas, o sea, muy absolutamente holística, pero fuera de este planeta, ¿no? Claro. Y los budistas, ¿no? Los jainistas mucho menos, ¿no? Ellos, yo creo que han destilado, han filtrado en el Oriente lejano un poco han puesto un filtro, ¿no? Muy, quizás más terrenal a esto, ¿no? Por eso que desde el punto de vista hinduista, wow, estamos en Sí, a las antípodas, sí. No, en otra dimensión. Otra dimensión, claro. Sí. Llamar la atención. Para hacerte una observación, pues bueno, que como antes has mencionado en la filosofía occidental a Heráclito, pues bueno, que ciertamente en Occidente los que más se parecen a esos conceptos que has mencionado pues son Heráclito y Parménides, ¿no? Que el concepto de un logos determina todo, ¿no? Pues que se parece al de Dharma, o el concepto de donde está en perpetuo flujo, ¿no? De la similitud de la posible contacto entre el logos particular y el universal está en Heráclito, y en Parménides pues está todo en un solo poema, sí. Toda la filosofía que ha explicado, pero claro, muy resumido. Claro. Tan resumido que, hombre, sabe mejor la clase que nos ha dado, ¿no? Pero ahí está todo, porque hay un proemio en que el protagonista es conducido en un carruaje, hacia la morada de una divinidad. Es conducido, eso ya suena a revelación, porque él mismo no accede a esos conocimientos, ¿no? El viaje es duro, pero recibe ayudas, hay guardianes de las puertas que son la justicia y el destino, ahí no entra cualquiera, ¿no? Tiene que ser uno merecedor de acceder a la verdad, y cuando entra, ¿qué se le comunica? Pues que hay dos tipos de conocimiento, que uno es la opinión y el otro es la verdad, hay dos vías. Y la opinión es lo que el conjunto de los mortales solemos decir, ¿no? Que está lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, es la dualidad. El mundo de la dualidad, que total es apariencia, porque lo único que hay es lo uno, y lo uno lo contiene todo, y es inmutable, imperecedero, infinito, total, que es el Brahman, que no alcanzamos a comprender porque somos humanos, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? Pero en ese poema está todo tan concentrado que, bueno... ¿Cuál es el poema? Es un poema sobre la naturaleza, muchos poemas griegos los titulaban así, Se llaman perifiseos. Todos los socráticos tienen perifiseos, o sea, sobre la naturaleza. Todos tienen. Y el de Parménides, el poema de Parménides. Y habla, bueno, lo que pasa es que está, o sea, hay que interpretarlo, pero bueno. Sí, pero si no se interpreta, dices, Claro, te quedas capaz. Claro. Pues, pero bueno, los griegos eran grandes viajeros a Asia Menor como mínimo, o sea, ¿de dónde provienen? Interrogante, ¿de dónde provienen esos conocimientos? Pero ahí están.
Bueno, no sé si quiere dejar entrar ya a la gente que está esperando afuera o así. Lo dejamos aquí. No, me han preguntado. Perdona. Me choca mucho es las distintas religiones con la distancia de palabras que tienen miles de años, la cristiana que tiene menos, la egipcia, todas las cosas que tienen en común. Hay un creador máximo, ¿no? Que la iglesia de todo, ¿no? Que ahora esto de la ciencia, de todo, se pierde un poco también la espiritualidad. Entonces también pienso que la gente busca la espiritualidad y mucha gente que lleva ahora, realmente porque primero va a sentirse bien y luego va a buscar unos valores que se están leyendo, espirituales y valores humanos. Sí, sí. Pero me choca esto, ¿no? El sistema de las castas, el hinduismo, la sociedad, la religión católica también se forman unas castas, ¿no? Que mandan. En la África también hay unos que mandan y otros están por debajo. Y los que tienen el conocimiento siempre mandan sobre los otros. Entonces siempre se impone un yo mando sobre ti y como que también con el tiempo se degrada un poco en que van buscando su conveniencia, los que mandan sobre los otros. A mí la cosa no me interesa, la mujer es mala, a mí esto no me interesa, esta que es mala, ¿no? Entonces pienso que hay como una especie de corrupción. Sí. A nivel general, en toda la religión. Sí, claro. Sí, bueno, esto nos llevaría a hablar de filosofía perenne y... Bueno, sí, bueno, es que sería sin alargarnos, pero sí, iríamos por aquí y bueno, y ya. También la idea de jerarquía, de estructura, bueno. Yo creo que es un poco que al final, o sea, la espiritualidad está bien, se siente mejor, pero luego como las religiones han impuesto su poder sobre la gente, ¿no? Claro. Yo mando, luego dices, yo tengo el conocimiento que no tienes, y cuando la gente empieza a tener conocimiento, que van a hacer es cuando empieza a cambiar todo el interior. Claro, sí, es que con los asentamientos empiezan a... a donde yo iba a parar cuando he dicho hasta qué punto no se puede interpretar como religionario, ¿no? Porque al fin y al cabo, politeístas o monoteístas, todas las religiones siempre hay un ser máximo universal. Sí, pero bueno... Y de ahí es que hay una jerarquía, ¿no? Pero aquí habría, no sé, habría unos matices, bueno, o sea, unos detalles importantes, ¿no? Que, bueno, los llevan ya... Vale. Para la próxima. Sí, es que... Bueno, gracias por vuestra atención. Seguimos. Muy interesante. Qué bien, me alegro.